casi puntual. Perfecto. Siendo las 8:30 acá en Lima, Perú, y las 3:30 de la tarde en España, damos la bienvenida a todos los participantes al webinar Emotional Design Thinking, Experiencias Memorables con Ricardo Altimira. Ricardo es un conferencista internacional en temas de Design Thinking, emprendimiento y negociaciones, con más de 30 años de experiencia en 11 países, no solo como conferencista, sino también como asesor y consultor en la cancha. Vamos a tener una presentación a cargo de Ricardo y tomaremos preguntas de los participantes al final de la misma. Ricardo, el micro y la pantalla son tuyas. Muchas gracias, Natán. Buenas tardes y buenos días. Buenas tardes a los amigos de España y buenos días a los amigos de Latinoamérica. Y estoy encantado. Ricardo, tenemos eco. Seguramente tienes una segunda conexión y tenemos que mutear el micro de la segunda conexión. Perfecto, muteamos el micro de la segunda conexión. Listo. Y está empezando a decir que estoy encantado, encantadísimo de estar con vosotros por varios motivos. El primero, porque esto es un webinar, taller, organizado desde Perú. Perú es la tierra de mi padre, nació en Iquitos. Entonces estoy encantado siempre que puedo de contribuir. Viajo seguido a Perú y tengo un trocito de mi corazón allí. Segundo, porque es un webinar taller, lo cual nos da la oportunidad de trabajar juntos, y a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Trabajar en equipo. Y tercero, porque es Design Thinking y yo tengo una pasión, casi una adicción por el Design Thinking, y luego ya lo iré comentando a lo largo de la charla. Entonces son tres motivos por los cuales estoy encantado. Espero que esto sea una experiencia, digamos, inicial, y que se cree un vínculo entre nosotros, muy escuetas, porque realmente son ayuda a memoria, y a su vez tampoco podemos en 1 hora y media profundizar mucho sobre este tema, porque realmente da para mucho. Cuando hacemos un seminario completo, dedicamos 2 días a contar un poco de esta metodología, y aquí esto lo tenemos que resumir en 1 hora y media. Pero de cualquier forma, yo creo que con la referencia, y si alguien realmente se interesa mucho por un tema, puede perfectamente profundizar en él, recurriendo a nuestro amigo Google, que lo tiene todo muy, muy, muy bien explicado. Voy a comentar un poco los objetivos que nos planteamos con Nathan en este webinar taller. El primero es compartir experiencias sobre el Design Thinking, tener un vocabulario y una idea común, aunque es un tema que seguramente varios de vosotros conocéis, porque el Design Thinking ya es una realidad. Se enseña en todas las escuelas de negocios, se enseña en muchas universidades, todas las grandes empresas de tecnología lo utilizan. Entonces ya hay 20 años de difusión. No obstante eso, me gustaría hacer una recapitulación. Segundo, me gustaría compartir con vosotros unas herramientas para generar experiencias memorables. Vamos a centrar un poco este webinar taller en cómo el Design Thinking nos puede ayudar a generar experiencias memorables en nuestros clientes o nuestros usuarios. El tercero, y esto ya es una deformación mía, me gustaría ayudar a preparar algunos emprendimientos enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Verde, utilizando lo que vamos a hablar hoy del Emotional Design Thinking. Tengo que reconocer que soy un adicto al Design Thinking, pero a su vez un tema nuevo, ¿no? O sea, ¿qué es? Por un lado, definirlo, para qué nos sirve, y sobre todo el cómo, cuál es la metodología que podemos utilizar para aplicar el Design Thinking. Voy a proponer algunas herramientas que son muy conocidas, están todas en Google y de alguna manera ya se conocen de muchos años atrás, pero hay que agruparlas un poco como el toolkit, o sea, la caja de herramientas
para poder trabajar en esta disciplina. Primer bloque, primera 20-30 minutos. Segundo bloque me voy a concentrar en el Emotional Design Thinking, que es una variación del Design Thinking convencional, un enriquecimiento del Design Thinking emocional y que del Design Thinking convencional, y que, como su nombre le indica, es algo que se apoya en las emociones. Y lógicamente, si queremos, es indudable que hay que tocar un poco sus emociones. Voy a aprovechar en este bloque 2 para presentar un poco quiénes son los líderes en estos temas y a su vez quiénes son las personas que nos han venido transmitiendo su conocimiento en el tema del Design Thinking, en este quién es quién, y también como un tributo a aquellas personas que han desarrollado esta disciplina desde hace ya algunas décadas. Luego voy a justificar por qué nosotros pretendemos generar experiencias memorables desde un punto de vista de business, desde un punto de vista de generación de ingresos. Voy a comentar algunas herramientas específicas del Emotional Design Thinking y les quiero finalmente en este bloque contar algunos ejemplos de ejercicios de Emotional Design Thinking que hemos realizado y de alguna manera puedan servir de inspiración para otros. Es mostrar cómo muchas veces un emprendimiento, porque es a lo que yo fundamentalmente voy a centrar esta charla, una empresa y alguna idea novedosa que se cuela ahí, se puede convertir realmente en una experiencia memorable. Y por último, en la última media hora, de trabajar a modo taller, en el cual podamos, con alguno de vosotros, preparar alguna iniciativa, si se puede, de alguna experiencia memorable orientada hacia los objetivos de desarrollo sostenible utilizando esta metodología. Esta última parte va a ser eminentemente práctica. Como comentó Natán, vamos a tomar las preguntas dentro de ese blog de preguntas que tiene esta aplicación de Zoom. Voy a tratar de contestarlas y voy a tratar de responderlas como si fuera vuestro compañero de trabajo para planificar esa sesión de Emotional Design Thinking. De forma tal que si alguien realmente está interesado en crear una empresa o una startup o modificar o innovar en alguna actividad para poder generar una experiencia memorable, le pueda dar algunas pistas como para que eso se lleve a cabo. Esta es un poco mi propuesta para el día de hoy, 1 hora y media, si Dios quiere, que estemos aquí juntos compartiendo con Zoom esta tarde de verano aquí en España. En este bloque número 1, entonces, en el del repaso, como les dije antes, voy a responder ordenadamente estas 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es el Design Thinking? ¿Para qué nos sirve? Y cómo lo podemos llevar a cabo utilizando la metodología de las 6 I. En este punto me gustaría estar seguro que todos me están escuchando bien. No sé si hay forma de ver en el chat que alguien que no nos esté escuchando pueda comentarlo para tratar de resolver el problema. O que me den un ok y me digan, sí, te escucho bien o algo por el estilo. Voy a mirar un poco sí, Ricardo, el chat vuestro. Te escuchamos bien. Ha habido un par de interrupciones pequeñas, pero te escuchamos bien en general. Muy bien, Nata, muchísimas gracias. Y entonces me gustaría responder a la pregunta del Design Thinking con una frase de Tim Brown, que es probablemente la persona más conocida en el mundo del Design Thinking. Tim Brown es un diseñador británico, el presidente de la empresa IDEO, que está en Palo Alto, California, y que es quien más ha trabajado, más ha difundido, más ha escrito, y el perfil más alto en el mundo del Design Thinking. Y él lo resume de una manera maravillosa. Él dice, es una metodología generada para resolver problemas. Número 1, se creó para resolver problemas. Y ahora voy a hablar un poco de la historia. Pero está centrada en las necesidades de los usuarios. Y se trabaja en forma colaborativa aplicando herramientas de diseño para encontrar la solución óptima, que es un poco el objetivo del Design Thinking. Entonces, este Design Thinking es una metodología que han venido utilizando los arquitectos y los ingenieros desde hace décadas y que se trae al mundo de los negocios y se trae al mundo de la solución de problemas. Y lo que se hace es pensar como un diseñador, usar los mismos principios que los diseñadores vienen utilizando desde hace muchos años. Esta palabra, Design Thinking, la acuñó un profesor, Peter Rowe,
Roma, Oslo, Washington, Edimburgo. Peter Rowe, 1987, ella cumple 33 años, igual que mi hijo Patrick, 1987, y él ya escribió un libro que se llamaba Design Thinking. Peter Rowe es un arquitecto del MIT en esa época y ahora de la Escuela de Arquitectura de Harvard, un gran profesional desde el punto de vista del diseño, que explicó cómo se puede empezar a pensar como un diseñador. Y en alguna medida él sembró una semilla muy interesante, en la cual no solamente él comentó las etapas por las cuales debe pasar un proceso de design thinking, de pensar como un diseñador para diseñar productos y servicios. Ese fue un poco su objetivo. Pero lo interesante de Peter Rowe desde esa época, a lo largo de las personas de las cuales lo vamos a hablar, es que el design thinking no solamente es una metodología como el DAFO, que muchos conocemos de las escuelas de negocios, debilidades, amenazas, fuerzas, oportunidades, ¿no? Que uno aplica una matriz y con eso resuelve cosas. Va un poco más allá. Se convierte en una forma de pensar, se convierte en una forma de trabajar, se convierte en una actitud. Y algunas veces, como le pasa a algunas personas como a mí, se convierte en una especie de pasión en tu vida porque te das cuenta que esa aproximación tan simple de centrarte en las necesidades de los usuarios, trabajar en forma colaborativa, buscar una solución óptima mediante un prototipo que te sirve para probarlo un poco todo, realmente lo puedes utilizar en muchos aspectos de tu vida que no son solamente la creación de esa empresa en el proceso del startup que estás llevando a cabo. Y ese es un poco el mensaje que me gustaría dejar con vosotros y vosotras. El design thinking puede convertirse en una forma de trabajo y puede convertirse no solamente en una herramienta, sino en una actitud ante las cosas. Y para esa actitud vamos a entender un poco cuáles son los pasos, que ya los resumí. Son básicamente esos tres que dice Tim Brown. Tengo que enfocarme en el cliente, tengo que centrar sus necesidades, número uno. Tengo que hacer un trabajo de coworking, trabajo en forma colaborativa, y luego tengo que ver, usando herramientas de diseño como son los prototipos, de qué manera puedo encontrar la mejor solución. Comento un poco más. El design thinking combina dos pensamientos. El pensamiento intuitivo, el de los diseñadores, que generalmente se los imagina como esa persona con el turtleneck negro, las gafas rarísimas, tirado ahí en un super diván pensando en diferentes posibles soluciones, y el ingeniero, que es, digamos, mucho más racional y que busca la confiabilidad y que en alguna medida quiere probarlo todo desde un punto de vista analítico. Se busca un equilibrio entre esas dos formas de pensar. Se busca un equilibrio que pueda realmente incorporar la creatividad que tienen los diseñadores a lo largo de su vida, con ese rigor y con esa expectativa de tener las cosas funcionando que tenemos los ingenieros. Yo tengo los ingenieros porque yo soy ingeniero, nadie es perfecto. También comento un poco la diferencia entre el pensamiento tradicional y el pensamiento utilizando Design Thinking, y aquí en este cuadrito lo podemos ver claramente, ¿no? O sea, la forma en la cual planificamos nuestro trabajo. Pensamiento tradicional, forma convencional de trabajar. Aquellos que hemos trabajado en el siglo XX sabíamos que todo funcionaba, cuanto mejor era la planificación, mejor funcionaban las cosas. El design thinking no, es una cosa mucho más improvisada, se basa más en el ensayo y el error. Obviamente, al basarse en el ensayo y el error, pasa a la segunda línea. En general, en el pensamiento tradicional intentamos evitar el fracaso y lo penalizamos. Uy, te equivocaste, qué mal que estuvo tu trabajo. Versus aceptar el error y fallar rápido y mejor. Fallar rápido y mejor es uno de los grandes secretos del design thinking. No nos asusta equivocarnos. No nos asusta que esa solución que planteamos para el problema no sea la ideal, y cuando hicimos una pequeñísima prueba, simple, gastar mucho dinero ni gastar mucho tiempo, nos dimos cuenta que no funcionaba y hacemos otra prueba con otra solución diferente. Fallar rápido y mejor exige una gran agilidad. El análisis riguroso que hacíamos en el pensamiento tradicional, nosotros lo cambiamos por un testeo riguroso. Y este testeo es un poco, y voy anticipando herramientas del design thinking,
Ese testeo es un poco esa etapa en la cual nosotros hemos hecho un piloto o un prototipo de lo que queremos encontrar o proponer como solución y se lo vamos contando a los clientes, a los proveedores, a la gente que nos puede llegar a interesar, a los expertos que pueden conocer del tema y a lo mejor no están adentro de nuestra empresa porque no son directivos de la empresa, pero uno lo encuentra en un café y le dice, mira, Nathan, nosotros queríamos hacer esto, ¿qué te parece? Dame tu opinión, tú que estás en contacto con un montón de empresas, dime qué piensas y pum. Esa velocidad de testeo, esa velocidad de ensayo, prueba y error, y esa intensidad sobre el tema del testeo también es un diferenciador del design thinking. Y aquí un poco lo que decía antes, ¿no? Antes el pensamiento tradicional es la preparación, pasamos unas cuantas horas, hacemos un PowerPoint espectacular, se lo damos a los altos directivos y directivas de la empresa a ver qué opinan. Y aquí no, aquí hacemos un prototipo, una cosa simple, barata, rapidita, que nos dé una idea de lo que puede llegar a ser. Nunca va a ser igual a lo que queríamos o imaginamos como solución, pero nada, da una idea y a partir de ahí seguimos avanzando. En el pensamiento tradicional se trabajaba con estudios de mercado, normalmente utilizando grandes empresas de estudio de mercado, normalmente costosas porque esas investigaciones involucran mucho esfuerzo estadístico, muchas personas con las cuales tenemos nosotros que contactar y demás. En el Design Thinking, lo vamos a ver un poquito más tarde, hay una serie de herramientas que nos permiten hacer la inmersión en el cliente, la inmersión del cliente que no tiene por qué ser cara. Puede ser un poco laboriosa, pero no tiene por qué ser cara. No es que necesitamos contratar esa empresa de estudio de mercado y por favor analice 2.500 personas que quieran ver qué les parece esto. No, a lo mejor hay que meterme adentro de la vida de ese posible usuario durante 2 días y seguirlo a muerte para ver qué piensa, qué siente, qué hace, qué dice, qué le gusta, qué no le gusta, y a partir de ahí saber si realmente lo que yo estoy por proponer es lo que le va a interesar a esa persona. El pensamiento tradicional es algo que tiene sus etapas y sus momentos, y cualquier project management conoce que hay una serie de momentos clave en el desarrollo de ese producto o de ese servicio. El design thinking es una cosa continua. Y el design thinking es algo que siempre tiene la oportunidad de volver atrás y decir, caramba, no pensé que a lo mejor los clientes tuvieran la necesidad de esto más. Vamos a ver qué piensan y vamos a hacerle algo a la medida para resolverlo. Y eso exige una dinámica y exige una forma de trabajo que está mucho más orientada al hacer que al pensar. Entonces, con esto también, en este color rojo de la forma de pensar en base al design thinking, lo que quisiera destacar es que para el design thinking es importante esa mentalidad dinámica, esa adrenalina que surge durante el proceso, esa curiosidad y a veces esa impaciencia es importante en ese proceso, esperando que el día de mañana, cuando ustedes lo tengan que aplicar en vuestras actividades o en vuestras empresas, o para crear vuestra empresa, o para innovar donde quieran, tengan en cuenta esta dinámica, este ritmo, esta velocidad. No es para cualquier design thinking. No es para cualquier design thinking porque hay que moverse de esas estructuras rígidas que a lo mejor teníamos en el pasado, estudiando en la universidad y la escuela de negocios del pasado, y meternos un poco en esta dinámica. Avanzo sobre para qué nos sirve el design thinking, aunque lo comenté ya un poco a la pasada. Originariamente sirvió para diseñar productos y servicios. Para eso fue concebido. El design thinking de Peter Rowe y el design thinking de otros grandes pioneros, como la gente de la Universidad de Stanford, está orientada fundamentalmente para diseñar productos y servicios, en los cuales también es mucho más fácil hacer el prototipo. Pero cuando se trajo al mundo de los negocios el design thinking, cuando nos apropiamos de lo que hacían los arquitectos y diseñadores muy bien, y dijimos, bueno, como piensa esta gente, nos vamos a meter en un grupo de trabajo en la empresa, entonces empezamos a descubrir nuevas aplicaciones. La más importante es la de emprender, la más importante es la del startup, la más importante es la de crear. Y yo por eso estoy enamorado del design thinking, porque yo soy un emprendedor. Voy a hacer una rápida
autopresentación. Yo soy un emprendedor de familia de emprendedores. Mi abuelo era un catalán, aquí en España, se fue a Perú, se fue a Iquitos, siguiendo el caucho, decidió ahí montar sus empresas. Un emprendedor que estaba bien en Cataluña, pero estuvo mucho mejor en Perú. Mi papá nació y se crió en Iquitos, también era un emprendedor, también quería ser piloto ingeniero aeronáutico, no lo pudo hacer en Perú, se fue a la Argentina para seguir su sueño, crear sus empresas, ahí nací yo. En medio de las empresas de mi padre yo crecí, en los años 70 viendo cómo él creaba y vendía y demás. Un poco aprendí eso y eso ha sido mi vida durante toda mi carrera. Yo en los 70 estudié ingeniería, entré en IBM, me fui a Estados Unidos, me pasé en Estados Unidos en los años 80, trabajando siempre en intraemprendimientos, emprendiendo para la IBM. Disfruté mucho de esa experiencia, aprendí mucho de esa experiencia. Me fui a España, siempre trabajando en IBM, siempre trabajando en emprendimientos. Disfruté mucho de la década de los 90 en España. Me doctoré en ingeniería industrial para poder dedicarme a dar clase. Empecé a dar clase en los 90 en el Instituto de Empresa, di clase durante 20 años, siempre en emprendimiento. Y siempre estuve en esa experiencia de adrenalina, de la creación y la búsqueda de lo que puede ser a veces el sueño tuyo de alguien. Y de golpe, voy a continuar un poco con esta pequeña crónica, cuando cumplí 20 años en el Instituto de Empresa de Profesor Asociado, me ofreció la posibilidad de irme de sabático. Entonces yo elegí irme a Australia porque tenía varios motivos personales por los cuales quería ir a Australia, pero había uno que me atraía muchísimo y es que en Australia el arquitecto Frank Gehry construir un editor Technology utilizando un concepto en Design Thinking. Entonces, yo como era un gran admirador de Frank Gehry y admiro su obra aquí en el Guggenheim y su obra en muchos lugares, me apunté a esa University of Technology Sydney y ahí de golpe descubrí un montón de gente que eran otros fanáticos del Design Thinking. Me convertí en un fan más. Es como cuando te gusta un poco el fútbol, vas a verlo a la tribuna del Real Madrid o del Barça, del Rayo Vallecano, de golpe sales de ahí, es un forofo de la barra brava del Real Madrid, exactamente igual. Yo me convertí en un adicto al Design Thinking en Australia al principio del 2010 y desde ahí no lo pude dejar nunca. Me dedico a eso básicamente ahora. Me he dedicado a eso durante todos estos años. He disfrutado inmensamente de todas las experiencias en 11 países, como dijo Natán, porque bueno, había tenido la oportunidad de contactar con esos países en mi vida de profesor y entonces en esos países es donde yo intento colaborar en esa actividad. Y me encantaría transferir un poco de ese fanatismo aquí en esta sesión de hoy. Me encantaría a lo mejor justificar ese motivo por el cual eso es tan importante para mí, transmitirlo y que ustedes también lo absorban. Y eso es lo que el Design Thinking puede hacer por el emprendedor y la emprendedora. Emprender, hacer cosas difíciles, crear cosas difíciles, que no necesariamente significa que montes tu empresa y te conviertas en Google. Significa muchas veces que tú saques adelante un proyecto adentro de tu empresa, o en el garaje de tu casa, o para tu novia, o para tu tía, y que eso ruede y funcione. Y el Design Thinking para eso es absolutamente maravilloso. También se lo usa para resolver problemas. Se usa muchísimo en organismos internacionales como Naciones Unidas y otras instituciones públicas en las cuales el Design Thinking es la forma en la cual diferentes personas especializadas en un tema pueden poner sus conocimientos al servicio de resolver el problema de agua, de educación, de medicina o de lo que fuere. Y también se usa para innovar. Perú, en particular, la Universidad del Pacífico tiene un programa de innovación que es líder en Latinoamérica y casi yo diría en el mundo, que es una semana de innovación en la cual todos los alumnos de todos los programas máster participan para innovar en diferentes temas. Una experiencia maravillosa que dura una semana y que contribuye con instituciones públicas y privadas. Esto es algo que ustedes lo pueden ver en la página web de la Universidad del Pacífico y utilizan los principios del Design Thinking para ese proceso, para el proceso de innovación. Todo esto es lo que podemos hacer nosotros con Design Thinking. Y yo someto a consideración de ustedes
que si ahora tienen en mente una idea de a lo mejor podríamos crear una empresa o a lo mejor podríamos hacer algo dentro de nuestra empresa actual para resolver determinado nicho, lo tengan y lo pongan por escrito en 5 palabritas para que al final del bloque 2 al principio del bloque 3 lo podamos compartir entre todos. ¿Y cómo hacemos el Design Thinking? Y aquí les voy a contar un poco que las 6 I que ven aquí escritas es el resultado del trabajo que dentro de nuestro think tank de Green Transition Institute hemos creado en estos últimos 5 años para poder cumplir con los pasos necesarios para el Design Thinking, que son básicamente 3. Conocer muy bien a mi cliente, 1. Trabajar en equipo para poder buscar la solución para lo que el cliente quiere, el problema que tiene, la necesidad que plantea, 2. Y hacer un prototipado para ver si eso funciona o no funciona. Esas son las 3 actividades. Cada escuela de negocio, cada consultora, cada gran empresa que trabaja con Design Thinking, porque la IBM trabaja con Design Thinking, la Apple trabaja con Design Thinking, todas las 4 grandes consultoras tienen su aproximación de Design Thinking, todos tienen alguna metodología de 4, 6, 8 pasos, y nosotros tenemos la nuestra 6, que ha sido básicamente un refrito, no ha sido ninguna invención, ha sido un refrito de lo que tiene Stanford por un lado, Hasso-Plattner Institute en Berlín por el otro, UTS en Australia por el otro, que son los 3 grandes templos del Design Thinking, uno en California, otro en Berlín y otro en Sydney. Y nosotros hemos hecho un poco un refrito y hemos identificado estas 6 I que paso a comentar. Primera I, la identificación. La identificación no solamente del usuario y de qué necesita, qué quiere, qué le gusta, qué piensa, sino también la identificación del problema que tiene el usuario. Hay que entender cuál es el verdadero problema y hay que entender de qué manera el problema que estoy tratando de resolver representa una oportunidad para, a partir de ahí, buscar la solución. Luego vemos las herramientas para identificar quiénes son los clientes o los usuarios y qué es lo que esos usuarios necesitan. El segundo punto es la I de invitar. Esto no lo van a ver en muchos de los procesos de Design Thinking que encuentren en Internet. Porque si ponen Design Thinking en Internet y a continuación ponen el nombre de una consultora, el nombre de una gran empresa, el nombre de una gran institución, van a encontrar distintas metodologías. Pero la I de invitar es algo que está implícito y nosotros creemos que al ser un factor de éxito crucial, la invitación a personas al proceso de co-creación merece por lo menos una etapa, para que yo reflexione y decida quién quiere invitar. ¿Quién puede aportar valor en esta tormenta de ideas donde vamos a buscar la solución? Y eso exige muchas veces una apertura y una generosidad por parte de quien organiza el Design Thinking. Porque a veces, y yo cuando hago consultoría de Design Thinking en empresas, me encuentro con que cuando llegamos a ese punto decimos, bueno, aquí obviamente hay que traer a 4 clientes para ver qué es lo que el cliente en este proceso puede aportar. Y tal vez hay que traer a este proveedor que trabaja con el cliente y que trabaja contigo, que es un punto intermedio de entender necesidades y proponer soluciones, también te puede dar ideas. Por ahí hay que traer a alguien de la competencia, que está la gente se pone nerviosísima. O por ahí tenés que traer una profesora que a lo mejor está dentro de este tema en la universidad y que te pueda aportar valor, ahí ya hay menos resistencia. Tal vez hay que traer un consultor senior, porque es gente que tiene varias empresas vinculadas al mismo tipo de problema que tú, entonces te puede dar una solución. Hay que enriquecer ese proceso para que el proceso de todas las posibles soluciones que se analicen tenga la riqueza como para que salga la solución final. Invitar. Factor de éxito clave del Design Thinking. Dejo este mensaje claro y nítido subrayado. El tercero es la ideación, el corazón del Design Thinking. Lo que se ve en todas las fotografías del Design Thinking que podemos encontrar en Google, ponemos Google Design Thinking y vemos siempre personas delante de pizarras con un montón de post-its. Este es el proceso clave de la co-creación de la solución, del coworking, del trabajo cooperativo o colaboracionista, como se lo quiera llamar. La ideación es el momento en el cual, mediante una serie de técnicas basadas en el torbellino de ideas,
nosotros analizamos todas las posibles soluciones al problema y nos quedamos con la más adecuada. Hay dos procesos dentro de la ideación. Hay un proceso que se llama la mayor parte de soluciones posibles por ridículas que parezcan, la mayor cantidad de soluciones, preferentemente que sean disruptivas, que utilicen conceptos novedosos, si es que se puede, de forma tal que cuando llegamos al final de esta parte divergente, podamos hacer otro ejercicio de converger y de buscar entonces cuál va a ser la solución ideal con una serie de criterios. Algo normal en una tormenta de ideas, que se complica un poco cuando tú tienes 40 personas de diferentes tribus, de la empresa, de la consultora, del mundo académico, de los clientes y demás, y tienes que ordenadamente responder media docena de preguntas para poder llegar a la solución. No es fácil hacer una ideación muy bien, y es clave hacer la ideación muy bien, porque si no, hemos perdido el tiempo analizando profundamente a nuestros clientes. Se necesita una dinámica lo suficientemente ordenada y lo suficientemente cordial y lo suficientemente intensa con adrenalina para que surjan todas las ideas y podamos eventualmente encontrar alguna disruptiva que sea la solución al problema. Luego la otra I es la I de iterar. La iteración es el proceso por el cual esa solución que creemos que es la ideal, la convertimos mediante un prototipo en algo fácil, simple, rápido, económico, para poder testear con los stakeholders que hemos invitado. Creemos que el problema que teníamos es este, la solución puede ser esta, y nos gustaría que opines a ver qué te parece, si sirve o no sirve. Y para eso es importante tener un prototipo, que luego ya discutimos los diferentes tipos de prototipos. Pero ese proceso de iterar es un proceso, como su nombre le indica, de iteración. A veces descubrimos que no era la solución, no resuelve este problema que tenía ese cliente inicialmente. Tenemos que volver de nuevo a pensar qué tenemos que hacer y corregir, prueba y error, como decíamos antes, hasta que logremos la solución adecuada, la cual tenemos que implementar. Nosotros agregamos una sexta y después de trabajar con el profesor Roberto Poli de la Universidad de Trento durante un par de años, tratando de combinar la metodología de la ciencia de la anticipación con el design thinking. Este Anticipatory Science es un proyecto de Naciones Unidas y UNESCO que nosotros en un proyecto europeo durante un par de años con 5 universidades estuvimos desarrollando y mejorando el proceso del design thinking para que no fuera solamente un proceso muy bonito y muy animado desde el punto de vista de creatividad, sino que aterrizara y nos aseguráramos que se cumplieran los objetivos iniciales que teníamos en el design thinking. Entonces hemos agregado el concepto de la evaluación de impacto, Impact Evaluation, un concepto de Naciones Unidas muy simple. Dice Naciones Unidas: cualquier actividad que tú pones en marcha puede generar un impacto de carácter económico, de carácter social, de carácter político. Si eres capaz de medir ese impacto y lo puedes medir a lo largo de la vida del proyecto, te vas a asegurar que eso funcione bien. Entonces, lo que nosotros incluimos dentro del proceso de Design Thinking, desde el inicio hasta el final, es la creación de indicadores que nos permitan asegurarnos que no ha sido solamente un ejercicio de brainstorming muy divertido, muy bonito, con un montón de gente diferente, que después de eso todos tuvimos un almuerzo estupendísimo y nos hicimos amigos, sino que fue también un resultado que durante la implementación logró los objetivos desde el punto de vista cuantitativo de incremento de facturación, mejora de la productividad, captura de nuevos clientes, pim pum, pim pum, pim pum. A veces el pim pum es un indicador de carácter social. Hemos aumentado la confianza clientes, hemos mejorado la calidad de lo que pensamos. Nos hemos asegurado que hay una educación diferente en tal. Va a parecer maravillosa quienes no dan herramientas empresariales. Paso
herramientas para cada una de estas etapas. Y las voy a mencionar velozmente, porque cada una de ellas da para pasarnos un par de horas con darle a esa herramienta todo lo que puede dar. Yo voy a mencionarlas rápidamente, de forma tal que ustedes tengan una idea, se tienten, si el día de mañana quieren hacer design thinking, y eventualmente por curiosidad, si no las conocen, se metan en internet y digan, caramba, ¿qué es este video Safari? Que a lo mejor me sirve a mí que tengo una empresa de servicio. Entonces, para cada una de las 6 I que os comenté, voy a identificar las herramientas clave. Hay más, hay muchas más. Solo voy a mencionar las que yo considero clave para una reunión velocísima como es la de este webinar de 1 hora y media. Para identificar, voy a hacer aquí un alto por un segundo, quisiera estar seguro que todos están escuchando bien. Isabel, Omar, Jorge Romero Bañez de Argentina, gracias Jorge, y así sucesivamente. Si están todos escuchándome bien y me dan un ok, yo voy a seguir avanzando sobre esta parte súper interesantísima. Todo ok, Ricardo. Todo bien, me quedo tranquilo que me están escuchando estupendamente. ¿Qué es? Así es. Bueno. Muchas gracias. Entonces, les decía, para cada uno sí, voy a comentar las herramientas más significativas. Para identificar, dijimos, identificar el cliente, identificar sus necesidades, identificar lo que piensa, identificar lo que tenemos que resolver para él en este ejercicio de diferencia. Las herramientas que utilizamos normalmente es empatía. El mapa de empatía es estructurado de una entrevista en la cual yo intento esas sensaciones, a la cual luego le vamos a agregar el tema de las emociones cuando hablemos del Emotional Design Thinking. El segundo es el mapa de actividades, que en inglés se lo conoce generalmente con ese nombre, se llama Customer Journey. Esto no es ni más ni menos que hacer una agenda de los puntos de contacto que el cliente tiene con nuestra empresa, con nuestro producto o con nuestro servicio, desde el momento en el cual toma conocimiento de nosotros. Entonces, si nosotros somos una empresa de telefonía móvil, el cliente conoce de nosotros por referencias, lo ve en una revista, lo ve en web, se centra en algún análisis que compara diferentes productos. ¿Qué siente el cliente? ¿Qué escucha el cliente? ¿Qué dice el cliente? El shadowing es un invento muy de los diseñadores y es el crear una sombra con el cliente. Entonces, si nosotros, cosa que hemos hecho mucho cuando hacemos design thinking con instituciones educativas, si queremos realmente entender lo que necesita, siente, quiere, piensa, etcétera, uno de nuestros estudiantes, pasamos un día con él. Entonces hacemos como de sombra de ese estudiante a lo largo de ese día o a lo largo de su estancia en el colegio para entender un poco todo lo que va haciendo y tomamos nota, eventualmente videograbamos. Hoy en día que todos andamos con el teléfono móvil sacando vídeos de todo, pues es mucho más fácil hacer un shadowing con una serie de fotos y con eso se arma lo que los especialistas en estadística llaman bitácora, que es un poco lo que va pasando minuto a minuto, hora a hora, día a día, para entender un poco lo mejor posible ese cliente. Y la otra herramienta que también está muy de moda
en el mundo de los diseñadores, sobre todo de servicios, es el video safari, que es irrumpir en la casa del cliente o en el negocio del cliente y en ese video safari, tomar nota de todo lo que sucede. Perdón un segundito, voy a mirar lo que comentan aquí. Perfecto, acá. Nathan, muchas gracias, que los comentarios y preguntas se pueden compartir por el módulo de preguntas y respuestas o question and answers. Muchas gracias, Nathan. Y si lo reitero, si alguno de vosotros tiene en mente crear, innovar, reflexionar sobre una empresa, pues me encantaría saberlo y yo intentaré de manera super express responder a cómo podríamos organizarnos para eso. He hablado de las 4 herramientas más simples para identificar al cliente. Nada sustituye la entrevista personal. Nada sustituye la entrevista de 2 personas, uno que mira, observa, toma notas, saca fotos, presta atención a las emociones y demás, y el otro que va en alguna medida dialogando con el cliente. Pero estas herramientas nos sirven para complementar o para transferir la información de los entrevistadores. Segunda I, la de invitar. Aquí es el mapa de stakeholder. El mapa de stakeholder que algunos de vosotros del mundo de los business conocerán, es un mapa en el cual nosotros identificamos todas las personas o instituciones que tienen que ver con el problema que quiero resolver. Y para cada persona analizamos un poco su perfil. Analizamos un poco el perfil de la persona, analizamos un poco la nacionalidad o la cultura de la persona, analizamos un poco el poder de decisión que tiene esa persona. Dependiendo de la relación que tiene esa persona o esa institución con la nuestra, es mayor o menor el grado de información que intento conseguir. Pero lo que nos sirve para el design thinking es que cuando nosotros hacemos un mapa de stakeholders y tenemos una escuela de negocios que está intentando desarrollar un nuevo programa, y entonces queremos ver a quién podríamos invitar para que pueda participar en ese ejercicio de design thinking, decimos, bueno, ¿cuáles son los stakeholders de esa escuela de negocios, de este programa específico sobre la sostenibilidad, por ejemplo, que es mi tema favorito? Entonces decimos, bueno, pues sobre la sostenibilidad indudablemente están los profesores, están los alumnos, está el personal no docente de la universidad o de la escuela de negocios, que siempre es importantísimo porque es el que conoce a lo largo de la historia de la escuela de negocios lo que se necesita, pero también tenemos personas vinculadas al mundo de la sostenibilidad. También tenemos organizaciones no gubernamentales vinculadas a esto. También tenemos ponentes que el día de mañana pueden participar. También tenemos organismos que se benefician de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, como Greenpeace o lo que fuere. Entonces, cuando yo tengo esa lista de todas esas personas metidas en un mapita y cada una con algunos datos que pueda conseguir sin que necesariamente tenga que hacer un estudio profundísimo de Interpol sobre cada uno, pero con algunos datos decidimos, bueno, ¿a quién vamos a invitar para este ejercicio de design thinking que nos puede aportar valor? Que esté en condiciones de venir sin ningún problema, que no genere un conflicto de interés, porque nuestro competidor inmediato que va a lanzar un programa similar. Entonces invitamos a esas personas a la ideación. En la ideación, fundamentalmente, para lo que tiene que ver con la creación de empresas y para lo que tiene que ver con la innovación dentro de las empresas, utilizamos el Business Model Canvas. No voy a profundizar sobre esto porque el Business Model Canvas merece no 1 hora y media, merece 1 día y medio para comprenderlo y encontrar todo su potencial. Pero creo que casi todos conocen este invento de Art Ostenwalder, en una sola hojita, en un solo canvas. Tiene planteado en el centro la propuesta de valor y luego tiene los clientes, cómo lleva a los clientes, cómo accedo desde el punto de vista de marketing a los clientes, cuáles son las actividades, cuáles son los aliados, los costes y los ingresos. Una planillita maravillosa que Art Ostenwalder ha dado al mundo hace 10 años y con eso Art Ostenwalder se ha convertido en uno de los grandes gurúes del siglo XXI. Y se lo merece, porque el Business Model Canvas es algo que cuando tienes en tu mente clara la idea, tarda 10 minutos en dibujarlo. Pero que cuando tienes que contarle tu idea al banco, a tu socio, a tu tía que te va a prestar el dinero, o a quien sea de la ronda de inversores,
se cuenta maravillosamente. Esa es una herramienta fundamental para la ideación. Luego, para la ideación, además de todas las técnicas del brainstorming que ya conocemos y que en alguna medida se aplican aquí, el brainstorming sucesivo, el brainstorming por equipos, etcétera, etcétera, aparecen los 5 por qué. Los 5 por qué es una forma de profundizar sobre el problema para tratar de llegar a la esencia, porque el design thinking se basa muchas veces en resolver un problema de una manera diferente de plantearlo de la que a lo mejor tenías tú. Dice muchas veces alguien, me encantaría conseguir clientes para este hotel para que vengan acá a pasar su luna de miel. Fenomenal. Pero a lo mejor lo que tienes que buscar es dar una vuelta al proceso de lo que el cliente está buscando para realmente encontrar qué tienes que hacer para que sea memorable esa experiencia. Entonces, los 5 por qué, y yo aquí les propongo ver Hasso-Plattner Institute, porque Hasso-Plattner Institute en Berlín, que es una de las grandes instituciones dedicadas al design thinking, tiene un toolkit de herramientas, como con 32 herramientas, donde explica muy bien el 5 por qué y las otras 31. Y por último, ese clásico de Robert Everly de los años 70, que se llama Scamper, que es una especie de darle una segunda vuelta, como dicen en España, una vuelta más al calcetín. O sea, darle una segunda vuelta a la solución que tenemos, entonces ver cómo podemos, con los distintos elementos de la solución, sustituir algunos, combinar otros, etcétera, etcétera. Scamper, otra herramienta fundamental. Paso a la cuarta I, que es la I. ¿Qué pasó acá? No puedo pasar. Bueno, hemos llegado al fin del webinar porque por algún motivo... ¡qué susto! Gracias. No sabemos qué pasó. Todos los días hay una sorpresa con la tecnología. Con la tecnología todavía hay más de una sorpresa. Con esta aplicación también. Bueno, con la otra I de la iteración, que es un poco como nosotros representamos esa idea para poder compartirla con nuestros stakeholders o con nuestros clientes, hay distintos recursos para iterar. Se trabaja mucho con Lego, se trabaja mucho con cartón, para hacer con cartón y con cinta algo que se parezca a lo que va a ser nuestro producto. Se trabaja mucho con plastilina cuando es un producto, cuando es algo físico que tenemos que tocar. Se utiliza el storytelling, que es una forma de contar algo, enfatizando las características de lo que nosotros tenemos planteado como solución. Se hace muchas veces un ensayo teatral, entonces si tenemos que plantear un servicio, la manera de plantearlo, además de hacer un roleplay, es que creamos un pequeño escenario simplemente con un cartón pintado, en el cual hacemos unos agujeritos y ponemos la cara de los diferentes actores o actrices que representen lo que es el momento de la acción que tiene que ver con ese servicio que estamos tratando de implementar. Lo más normal, cuando es una cosa muy sofisticada, es hacer un piloto. Si queremos realmente modificar la estructura de una oficina, como hemos hecho hace relativamente poco tiempo, y crear un espacio absolutamente sorprendente para los millennials, bueno, podemos hacer un piloto de eso en una habitación simple, más o menos simulando las cosas que los millennials quieren tener. Metemos una docena de millennials ahí, les hacemos un interrogatorio de 3er grado y nos damos cuenta si les gustó o no les gustó, antes de gastarte una fortuna en montar en un edificio una sala para millennials de 200 metros cuadrados. Y también está la imitación, el hacer un mock, el hacer, si vamos a desarrollar una app, que hoy en día todo tiene una app. Si no tiene una app, tu proyecto ya está como, digamos, fuera de juego. Entonces, como todo tiene una app, no vas a desarrollar la app para ver si realmente funciona. Hace 3 PowerPoints de forma tal que los puedes poner en el teléfono móvil, los muestras y dices, nuestra app funciona así, tiqui, 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 esta es la primera pregunta que le hacemos, y así, tic, 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 ¿no? Que sería, como dicen los especialistas en informática, una running demo, ¿no? Una running demo, pero con un PowerPoint sencillito. Diferentes recursos para que de una manera económica, fundamental que sea económico y veloz, nosotros tengamos la solución planteada para poder llegar a esos stakeholders que invitamos, a esos clientes, esos especialistas, esos expertos
consultores, esos expertos de la universidad, y les digamos, y esto es lo que queramos hacer, ¿qué te parece? ¿Sí o no? Y luego, como comenté antes, para hacer el Impact Evaluation, nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué posible impacto social puede llegar a tener nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestra innovación, nuestra modificación de nuestro modelo de negocios. Ver si ese impacto social lo podemos cuantificar y a partir de ahí crear indicadores que tendremos que poner a lo largo del proceso durante el cual nosotros vamos a utilizar esa solución. Y con esto yo voy a dar por cerrado el tema de las herramientas vinculadas al Design Thinking. Voy a arrancar en el bloque 2, pero voy a aprovechar para hacer una pequeñísima pausa para que si alguien en particular tiene una duda, una curiosidad sobre lo que dije, ahora si fuera tan amable lo pone adentro del módulo de preguntas, de Questions and Answers. Y de paso descansamos 5 minutos, se fuman un cigarrillo los que fuman, consultan el teléfono móvil los que tienen que consultarlo y que no lo han consultado durante la primera parte, etcétera, etcétera. 5 minutos de pausa, preguntas a Nathan, y yo también voy a tomarme aquí un vasito de agua para descansar y brindar por el éxito del Emotional Design Thinking de todos ustedes. ¿Podrías explayarte un minuto sobre la teoría de la anticipación? Con mucho gusto. Pongo en marcha mi reloj del minuto porque si me dejan hablar sobre la teoría de la anticipación, puedo pasarme varias horas, varios días. La teoría de la anticipación en realidad es la ciencia de la anticipación. La ciencia de la anticipación se la conoce habitualmente como futurología. Los que quieran profundizar sobre esto, los invito a que busquen en UNESCO Anticipatory Science para ver que hay una cátedra que dirige el profesor Roberto Poli, profesor de Sociología de la Universidad de Trento y gran amigo porque estuvimos trabajando juntos 2 años en este proyecto en el cual nosotros intentamos mezclar el Anticipatory Science con el Design Thinking. ¿Qué dice el Anticipatory Science? Dice, tenemos que encontrar algunas premisas que nos permitan hacer escenarios a 10, 20 y 30 años. Y a veces parece futurología, y es futurología. Pero lo importante de esto es que nosotros seamos capaces de trabajar hoy en crear una solución, o crear una empresa, o crear un producto, o crear una determinada actividad que dentro de 10, 20 y 30 años, haciendo uso de las premisas que tenemos en estos momentos, siga siendo eficiente. Entonces, lo que hacen los futurólogos y los especialistas en Anticipatory Science es que toman diferentes trends, diferentes tendencias en la tecnología, en la sociedad, en el urbanismo y demás, y alrededor del tema que tú quieras explorar, llámese telecomunicaciones, llámese inteligencia artificial, llámese vehículos, llámese seguridad de las personas, llámese alimentación, ellos te dan una idea de lo que podría pasar a 10, 20 y 30 años. Más información, Roberto Poli, Universidad de Trento. De mi parte, que estoy segurísimo que le va a encantar atenderos a quien haya hecho la pregunta, porque él está siempre muy interesado en encontrar otras entidades que quieran participar en este estudio. Siguiente pregunta. Me tomé 1 minuto y medio, así vamos mal. Correcto, Ricardo. Siguiente pregunta. En este contexto de pandemia, ¿cómo se puede explotar la herramienta del Design Thinking para entender los temores y la nueva forma que tomará el negocio a futuro? Bueno, no hice ningún trabajo hasta ahora sobre esto, de forma tal que voy a hablar en hipotético, no en algo que yo haya hecho. Yo tengo 400 ideaciones realizadas en estos últimos 10 años, pero ninguna de ellas se refirió al COVID. No obstante lo cual, si yo tuviera que hacer algún trabajo que tiene que ver con el post-COVID, yo utilizaría los mismos recursos que utilizamos para cualquier otro proyecto de Design Thinking que acabo de comentar, pero lo centraría en qué área me interesa profundizar del COVID. Entonces, nosotros podemos decir, ¿qué va a suceder con la educación? ¿Qué va a suceder con el trabajo de las personas que están en contacto con los demás? ¿Qué va a suceder en las medidas de seguridad? Y nosotros podemos perfectamente tomar un colectivo y decirle a ese colectivo, nosotros queremos saber qué es lo que ustedes sienten hoy como miedo respecto del
respecto del COVID-19 y ver en qué medida nosotros podemos aportar soluciones. Como esto del COVID-19 toca tantas áreas y como hay tantos webinares alrededor de cada una de esas áreas, yo pienso que lo primero es segmentar. Es decir, a mí me interesa en la influencia del COVID en el estado general de las personas. Bien, voy a tocar el tema tal vez más dedicado del COVID, que es el miedo. Porque las otras cosas, mal que mal, se pueden ir toreando, pero el miedo generalizado que causa en la población. Y ahora voy a una cosa mucho más profunda. Y el daño que el miedo causa en las personas y al mismo tiempo la propensión a la enfermedad que el miedo causa, y esto ya es un tema médico muy complicado, pero sobre eso sí tengo la total seguridad de que hay mucho trabajo hecho y que comprueba que el miedo está estimulando esa enfermedad y la propensión a la enfermedad. Ese podría ser un tema con el cual nosotros trabajemos. Entonces, deberíamos reunir el público de pacientes, deberíamos reunir el grupo de facultativos, que pueden ser médicos o pueden ser otros líderes de opinión, porque también está muy cuestionado el tema de la colaboración o la contribución de la medicina, o está muy cuestionado el punto de vista de diferentes médicos. Tal vez habría que tomar un grupo de médicos que están a favor de las actuales medidas del COVID y otro grupo de médicos muy numeroso que está en contra de las actuales medidas del COVID. Y con esos tres grupos, hacer un ejercicio de design thinking que diga de qué manera nosotros podemos combatir el miedo que causa esta enfermedad en el ciudadano de a pie. Eso creo que es la forma de enfocar el COVID y me presto a un trabajo más profundo fuera de esta sesión de 1 hora y media para trabajar en el tema, porque es un tema que me interesa a nivel personal. Tengo mis propias ideas al respecto. Estoy del lado de los médicos que dicen que no hay que llevar la mascarilla y que estamos viviendo una experiencia de miedo creado. Vaya por delante esta actitud personal para con quien quiera trabajar conmigo. Bueno, voy a la siguiente pregunta. Perfecto, Ricardo. Pregunta, ¿es inevitable que en el design thinking, al tratar de entender las necesidades de los consumidores, llegar a distintos productos o productos diferenciados para atender distintos segmentos? ¿Se puede pensar en Sí, productos universales con design thinking? sí y no. Muchas veces tú quieres dedicarte a un nicho y muchas veces tú descubres, al entender las necesidades de las personas, que hay un determinado nicho dentro de esas necesidades generales. Entonces tienes que atender ese nicho, lo mejor para ese nicho tú diseñas un determinado producto. Se utiliza el design thinking tradicionalmente en todas estas grandes empresas que se dedican a la tecnología, o sea que Apple utiliza tradicionalmente el design thinking, por nombrar uno de los, digamos, de los generadores de productos universales. Pero yo creo que las dos cosas son válidas. Tú puedes hacer un análisis de la población en general y determinar que la población en general se siente satisfecha con un teléfono que haga estas cosas, y a su vez, adentro de tu análisis, te has descubierto que hay un determinado nicho de personas, y la palabra persona define un poco el perfil de los distintos usuarios en el design thinking. Hay un determinado grupo de personas que tienen una necesidad individual y buscar la fórmula de responder a eso también con un producto nicho. No sé si respondí la pregunta, ¿eh? De Espero que acuerdo, sí. creo que sí. Depende, ¿no? Depende de la situación y el objetivo del emprendedor y el mercado en particular. Y las dos cosas, general y nicho. Pregunta final. El COVID-19 ha desnudado fallas de los diferentes gobiernos frente a sus sociedades. ¿Cómo podemos utilizar el design thinking para repensar a los gobiernos? Bueno, yo no sé si podemos usar el design thinking para repensar a los gobiernos. Me parece demasiado pretencioso. Uno, me parece un poco difícil repensar a los gobiernos dado el sistema político en el cual estamos envueltos la mayoría de los países occidentales. Vaya por delante. Hay que reconocerle las limitaciones al design thinking. El design thinking lo que puede hacer es encontrar qué se podría haber hecho diferente respecto del design thinking. Respecto del COVID. El design thinking puede ser utilizado para plantearnos la segunda pandemia o la segunda ronda de pandemia del COVID. El design thinking puede ser utilizado para buscar la manera más creativa y eficiente de responder a necesidades de la población desde el punto de vista de abastecimiento frente al COVID.
No creo que podamos utilizar el design thinking para repensar sobre los gobiernos. Hay otros mecanismos que deberían surgir dentro de una estructura democrática en la cual vivimos los países que participan de esto, como para poder repensar los gobiernos. Coma, si es que los gobiernos se pueden repensar, coma, si es que los gobiernos se pueden modificar en la situación actual que ha generado el design, que ha generado el COVID. Remarco, si se puede modificar a los gobiernos en la situación que ha generado el COVID. Porque yo creo que el COVID ha atado de manos un poco a la opinión pública, y yo creo que este es un tema fuera de lo que tratamos aquí, pero que estoy encantadísimo de discutir uno a uno posteriormente y por correo electrónico. Bueno. Excelente, Ricardo. Esas son las preguntas. Paso al segundo bloque. Muchas gracias por las preguntas. Hay que reconocer que son difíciles, ¿eh? Respondo preguntas más fáciles en general, pero bueno. El segundo bloque es el del Emotional Design Thinking, es un poquito más breve. Voy a centrar un poco 4 temas aquí, ¿no? Hablar de las personas que han hecho y siguen haciendo algo por el Design Thinking y en particular por el Emotional Design Thinking, un poco un tributo sobre los que han trabajado y que también son una excelente referencia sobre quien quiere aprender más. Luego me gustaría comentar por qué las experiencias memorables son importantes desde un punto de vista de negocios, algunas herramientas adicionales como para poder llevar a cabo la tarea del Emotional Design Thinking, y por último, algunos ejemplos de experiencias memorables que hemos creado con ejercicios de Emotional Design Thinking recientemente en Latinoamérica. Entonces, para pasar, sí. Así, qué susto. Bueno, voy a comentar sobre 4 personas. Voy a comentar sobre David Kelley, que es el fundador de la Design School de la Escuela de Stanford y que es prácticamente el que ha creado, el que ha dado el salto del Design Thinking del mundo de los diseñadores y arquitectos al mundo de los negocios y al mundo de los pensadores. Luego voy a hablar de Hasso Plattner, este propietario de SAP, esta empresa de software alemana que ha creado en la Universidad de Potsdam su propio centro de Design Thinking. Luego hablar de Roger Martin, el catedrático de Harvard que ha trabajado sobre este tema. Y luego sobre Alba Díaz Ardila, que es la que ha arrancado con la escuela de pensamiento del Emotional Design Thinking y las emociones dentro de esta metodología, gracias a la escuela de negocios de la Universidad de Pekín, Wanhua School of Management. Entonces, pongo la foto y comento brevemente sobre cada uno de estos personajes, que si ustedes entran en TED y entran en Google van a encontrar sobre ellos varias incidencias. David Kelley, el inventor del ratón del ordenador, para que vean que el señor está muy centrado en el mundo de la tecnología, vive en Silicon Valley, trabaja en Silicon Valley, ha sido el precursor del Design Thinking como una herramienta al alcance de todos, y su mensaje es que todos podemos ser creativos. Él rompe un poco el molde de que solamente los diseñadores pueden ser creativos para decir, cualquiera puede ser creativo, hay que darle las condiciones, hay que darle el entorno, hay que facilitarle ese pensamiento y se logra. Y hay vídeos muy bonitos en los cuales David Kelley muestra cómo él, con sus alumnos en ese centro que él tiene ahí en Palo Alto, California, los impulsa. David Kelley en Stanford también tiene proyectos transversales con casi todas las disciplinas. Así que si cualquiera quisiera profundizar un poco más, definitivamente la Universidad de Stanford es el lugar donde va a encontrar no solamente grandes profesores, sino va a encontrar colegas que también están haciendo algo en el mundo de la medicina, en el mundo de la arquitectura, en el mundo del medio ambiente, en el mundo de los problemas que tiene África, etcétera, etcétera, etcétera. Hasso Plattner, ex IBM, ingeniero, diseñador, fanático del diseño. Él se enamoró del Design Thinking en el año 2000, le gustó muchísimo el trabajo de la Stanford University, le pidió a la gente de Stanford de crear en Alemania, en la Universidad de Potsdam, donde él tiene creado un instituto, Hasso Plattner Institute, 200 millones de euros comprometidos para
Hasselblatt Institute en los próximos 10 años. Tomen nota, los que les gusta hacer donaciones, tomen ejemplo de Hasselblatt. 200 millones de euros a lo largo de los 10 años, desde el año en el cual él creó el Hasselblatt Institute. Y como le encantó el Design Thinking, llegó a un acuerdo con la gente de Stanford para poder crear un Design School hermanado con Stanford en Berlín. Luego, cuando el alumno supera al maestro, este grupo de Hasselblatt Institute en Stanford realmente se ha convertido en el Nova más en el mundo entero, porque le han puesto a toda esa energía propia de los diseñadores de California, el rigor alemán, la metodología, el tran-tran del paso a paso, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen creado hoy en día en Potsdam, que es donde está la universidad, un centro donde funcionan eficientemente como un Rolex, con todas las actividades vinculadas al diseño. Tienen su propio máster de diseño, un lugar que vale la pena visitar no solamente por lo bonito que es, sino por lo talentosa que son las personas que están ahí adentro. Roger Martin, este señor era decano de la Universidad de Toronto. Decidió abrazar el Design Thinking porque hay mucha gente que se apasiona y que se convierte en una especie de fanático, ¿no? de adicto. Entonces él se convirtió en un adicto al Design Thinking. Y lo llevó a una sesión de escuelas de negocios en la cual él hizo una acusación muy fuerte, porque justamente era el director de ese foro internacional, en el cual dijo: nosotros en lugar de estar creando managers, estamos creando MBAs. Y lo que el mundo necesita no son MBAs, sino que son managers. Y así podríamos haber evitado la famosa Global Financial Crisis. Y ese tema, que fue muy debatido, finalmente se concluyó diciendo: tal vez lo que tenemos que enseñarle a nuestros MBAs para que sean un poco más managers es que tienen que tener en cuenta no solamente lo que es el shareholder y el customer, que eso lo tienen en cuenta todo porque lo dicen varias veces en todos los programas de un MBA, sino que también tienen que tener en cuenta el medio ambiente, la ciudadanía, las personas que están en situación de exclusión, pim, pum, pam. Y para eso el Design Thinking es la mejor fórmula. Roger Martin fue invitado a UTS en Australia cuando Frank Gehry estaba construyendo este edificio alrededor del Design Thinking y llevó un poco esa fiebre, y UTS se convirtió en otro de los grandes templos del Design Thinking en Australia. Roger Martin tiene un libro escrito que yo, a los que les guste este tema y les pueda llegar a interesar, se lo recomiendo, que es Design Thinking for Business Design. Muy interesante, muy claro, muy directo, y él nos muestra cómo realmente esta herramienta tan simple, porque realmente es muy simple, no se necesita ningún superstar para aplicarla, tiene que tener un poco de experiencia a quien sea el facilitador, pero no mucho más. Está al alcance de todos. Cómo esta herramienta puede transformar a tus empresas. Y por último, Alba Díaz Ardila, que es la directora de AdEmotion y que es una especialista de emociones. Desde hace 3 años da clase en la Universidad de Pekín, conmigo como co-teacher, y allí nos ofrecieron hace 2 años la posibilidad de hacer una investigación alrededor de las emociones de los estudiantes y las emociones de los clientes. Porque China está un poco preocupada por el tema de la sensibilidad, no sensibilidad de las personas. Entonces, hicimos un trabajo de investigación en el cual a los alumnos les proponíamos hacer un estudio de las emociones de los clientes y a su vez un estudio de sus propias emociones y a su vez una categorización de las emociones que cada uno de ellos sentía, que luego ya evolucionó hacia un análisis de las emociones mediante el software, que es algo que los chinos están trabajando muy seriamente desde hace ya 5 años, y lo que nos permitió crear un poco esta metodología del Emotional Design Thinking, que no es ni más ni menos que agregar el análisis de las emociones a ese análisis de los clientes que nosotros tenemos en la primera I de la identificación. Algo tan simple y tan complicado, porque no estamos muy acostumbrados a analizar emociones y tampoco estamos muy acostumbrados a entenderlas, comprenderlas, reconocerlas y demás. Así que ese es un poco el trabajo que yo os voy a proponer a continuación. ¿Por qué habría que trabajar con las emociones para generar experiencias memorables y por qué estas experiencias memorables pueden ser importantes para nosotros
desde un punto de vista de negocios. ¿Y por qué las experiencias memorables pueden ser importantes para nosotros desde el punto de vista de los negocios? Porque esas experiencias memorables, como su nombre lo indica, memorables, se quedan en tu mente. Se quedan en tu mente, dan vueltas allí, vuelven el día de mañana, generaron emociones y te las siguen generando en muchos casos. Eso a su vez muchas veces te impulsa a compartirlo con otras personas, lo cual automáticamente te puede generar nuevos clientes, pero sobre todo afianza esas emociones, afianzan ese servicio o ese producto o esa experiencia que yo tuve en ese hotel o en ese restaurante o con ese producto o ante esa situación que de alguna manera ha diferenciado tu producto o tu servicio del de los demás, ha fidelizado a tu cliente, genera nuevos clientes, crea ese famoso boca a oreja de que, wow, estuve en este restaurante y me pareció increíble el hecho de que pase esto y aquello. Entonces, nuestra responsabilidad de hombres y mujeres de negocios, que lo que pretendemos es que nuestra empresa, nuestro producto y servicio sea el mejor de su categoría y el número uno de tal, pues tenemos la obligación de tratar de generar este tipo de emociones y buscar esa serie de experiencias memorables. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Y yo lo anticipé. Pues tenemos que trabajar con las emociones de las personas. Tenemos que aprender a conocer, a reconocer y a gestionar las emociones. Y eso parece fácil porque uno cree que es intuitivo, pero en el momento en el cual alguien dice, mira, me gustaría que de las 10 entrevistas que vas a realizar te traiga 5 emociones de cada una de esas personas ante diferentes estímulos de nuestra empresa, ya se vuelve más complicado. Pero al final, ese mapa de empatía que nosotros hablábamos antes y que una vez que tú haces una entrevista te refleja todo lo que ese cliente dice, piensa, sabe, escucha, etc., le tienes que agregar las emociones que genera tu producto, o tu servicio, o tu empresa. Y eso es algo que hay que trabajarlo desde el momento de preparar el ejercicio del Design Thinking. ¿Qué voy a preguntar para ver la reacción de ese usuario, de ese cliente? ¿Qué tengo que buscar en ese cliente para poder entender cuál es la reacción? ¿Cómo tomo nota y cómo califico esas emociones para luego, cuando yo hago ese análisis de ese cliente, que lo hago normalmente como le gusta hacer en California las cosas, que todo va en whiteboards a lo largo de la habitación, en el cual se pone el cliente retratado como si fueran esas películas donde vemos que la policía está identificando al serial killer, ¿no? Y tienen ahí la foto del fulano con todas sus características y con hilitos que van conectándose con otras personas y con otra gente, exactamente igual. Ahí ponemos la foto de ese cliente objetivo, luego toda una serie de criterios para buscar quién es el cliente objetivo y demás, pero al final tenemos un poco la foto, la identificación de esa persona, que es la que me interesa que compre mi producto, compre mi servicio, las características de esa persona, y hay que también agregar las emociones que esa persona ha experimentado. Que ha experimentado cuando yo le he comentado del producto, que ha experimentado cuando yo le he comentado de la falta o el problema que le causa eso. Hablando del COVID-19 que estábamos hablando antes, indudablemente el COVID-19 es un tema ideal para poder ejercitar este tema del mapa de las emociones, porque el miedo es lo que caracteriza de comienzo lo que significa el usuario o la persona vinculada al COVID-19. Pero el miedo es una de 17 emociones que podemos sentir, 17 por poner uno de los números que figuran en el Google dentro de los diferentes analistas de emociones, ¿no? Se dice que hay 4 clásicas, 4 básicas, 17 en general, 140 que se pueden registrar con estos dispositivos de última generación. Lo importante es que nosotros tengamos en claro que si queremos generar una experiencia memorable, tenemos que entender las emociones de nuestro cliente ante nuestro producto, sin nuestro producto, con nuestro producto, y a partir de allí trabajar eso para poder suministrárselo cuando definamos la solución. El segundo recurso, la segunda herramienta específica, es lo que se llama la fisionimia, ¿no? Que es esta ciencia de analizar los gestos de las personas. Algo que nosotros intuitivamente todos conocemos, porque todos nos damos cuenta cuando alguien está cabreado,
cuando alguien está contento, cuando alguien está asustado. Claro, 4 sentimientos básicos de que estoy cabreado, contento, asustado, los reconocemos todos. Ahora, poder hacer un análisis a lo largo de un proceso de entrevista, de todo lo que la persona está sintiendo, etcétera, etcétera, ya requiere un trabajo más profundo. Hoy en día está muy de moda videograbar y a partir de esa videograbación utilizar un reconocimiento facial, lo que se llama face recognition o facial analysis. Hay varias empresas que trabajan en esto. Como anecdótico les cuento que hubo digamos, un encuentro en el 2004, si no me equivoco, de face recognition que organizó el gobierno de Estados Unidos para poder, el Face Recognition Grand Challenge, que fue una especie de concurso para poder trabajar en diferentes disciplinas del reconocimiento facial para poder generar algoritmos, para poder conocer las emociones de las personas y tenerlas registradas. Esto lo había empezado a estudiar probablemente hace 20 años en la Universidad de Carnegie Mellon, a través de una empresa de estas que crean las universidades como sus propios startups, que se llamó Faciometrics, que estaba muy avanzado. Luego Facebook compró Faciometrics y ya dejó de ser tan pública la información como cuando estaba en Carnegie Mellon. Pero por decirles algo, este es un poco una de las nuevas aplicaciones. El reconocimiento facial, para que cuando entres a tu empresa no tengas que firmar como en el pasado, ni tengas que poner el dedito, ni tengas que poner el ojito para que te miren el iris, o que no tengas que poner el badge, y que ya te reconozcan simplemente con que la propia cámara te enfoque y ya reconozca que eres el empleado 17435, ya existe y está totalmente, digamos, sofisticado. Que ya te puedan hacer un análisis de tus emociones cuando estás en una entrevista de trabajo, o cuando estás en un interrogatorio de la policía, o cuando estás respondiendo sobre si te gusta o no este perfume, este nuevo vino, o esta nueva crema para manos, es otra historia porque cambia el ángulo de la cara, cambia las características de la persona, pero ya con todas estas bases de datos y esta inteligencia artificial al servicio de estas cosas, esto se hace cada vez más accesible. Yo cuento una pequeñísima anécdota cuando hablo de Face Recognition que me pasó este año en la Universidad de Pekín, donde yo doy clase. Un día descubrí que no tenía mi billetera. Pensé que me la había dejado en la garita de la entrada de la universidad, porque al entrar a la universidad hay que presentar todos los documentos. Bueno, la universidad es como si fuera el Pentágono para poder entrar, ¿no? Y yo creí que me la había olvidado ahí. Fui a buscarla a la garita, me dijeron que en la garita no la tenían. Entonces fui a la policía, a la comisaría que está dentro de la Universidad de Pekín, porque la Universidad de Pekín es como una gran ciudad, no como una pequeña ciudad, como una gran ciudad. Y en la comisaría, a través de un alumno que estaba ahí, que amablemente se prestó, yo les conté que había perdido la billetera y me gustaría saber si alguien la había encontrado. Y lo lógico, no vas a la comisaría a preguntar si alguien encontró tu billetera, sobre todo porque no tenía $50.000 adentro, así que la iban a tener que devolver porque no había nada. Y el policía dice, bueno, si usted me dice a qué hora pasó por ahí, nosotros miramos el vídeo de las personas, el vídeo de la videocámara que registra los movimientos, y si vemos que alguien se acerca a usted, lo podemos perfectamente identificar porque tenemos todas las caras identificadas de todos los que están en la universidad. Y ahí yo me quedé un poco congelado con la noticia, ¿no? Que me dicen que ellos pueden perfectamente, viendo por la videocámara, si alguien se me acerca, saber quién es esa persona, nombre, apellido, documento de identidad, etcétera, etcétera. Al día siguiente lo comenté, medio sorprendido, ¿no? Con las compañeras del MBA. Le digo, uy, me pasó esto, me pareció impresionante lo de la policía. Me dice, no, sí, si hubiera pasado esto acá, nosotros también tenemos el sistema de reconocimiento de las personas y de los alumnos. Con lo cual me quedé con la idea de que en China esto está bastante evolucionado. ¿Es importante que nosotros lo conozcamos? Seguro. Es importante que a lo mejor si tenemos un trabajo importante de Emotional Design Thinking que queremos profundizar,
utilicemos este software, seguramente entramos en internet, vemos face recognition, vemos los productos que hay, se paga ese software y se utiliza como una herramienta más de análisis del cliente. También yo sugiero acá como una herramienta específica utilizar un facilitador, una facilitadora que tenga una formación de psicólogo, psicoterapeuta, sociólogo, porque no solamente nos viene bien la persona que hace la facilitación del design thinking con un buen background de negocio, que puede realmente mover los diferentes aspectos del producto o del servicio. También es importante una persona que tiene este perfil que pueda realmente profundizar más en los problemas de los usuarios o de los clientes que hay que resolver. Y aquí dejo dos mensajes finales. Invitar, 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 porque muchas veces las personas que forman parte de ese torbellino de ideas pueden darte las pistas de lo que realmente te hace falta para tocar el aspecto emocional de las personas. Y también iterar, 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 porque muchas veces no estás teniendo en cuenta lo profundo de la psiquis de tu usuario, sino que a veces te quedas en lo superficial. Entonces, si vas a ofrecerle un nuevo producto o un nuevo servicio, pues es importante estar preparado para iterar más de una vez. Y a continuación, para cerrar este segundo bloque del Emotional Design Thinking, voy a contar algunos ejemplos en Latinoamérica que hemos hecho ejercicios de Design Thinking y que han terminado siendo experiencias memorables, orientados a experiencias memorables. Voy a comentar digamos, el tópico, no voy a comentar ni la empresa, ni el país y demás, porque son cosas hechas para clientes míos cuya confidencialidad debo respetar. Así que lo menciono así en términos generales. Si alguien necesita profundizar sobre esto, luego mando un correo electrónico y yo le doy un poco más de datos. Y si eventualmente el cliente está interesado en dialogar con alguno de ustedes, pues encantado de ponerlos en contacto. Cosas que se fueron descubriendo a lo largo del ejercicio del Design Thinking y que constituyeron finalmente las experiencias memorables dentro de lo que era el servicio del hotel en la selva. Este era un hotel muy bonito, muy moderno, adentro de un entorno selvático, en el cual lo que se pretendía era aumentar el número de eventos. Entonces lo que decidimos fue crear un ritual de bodas vinculado a lo que sucedía con los nativos de esa selva, que fuera complementario de la boda que la persona o de la pareja que viniera a alojarse en ese lugar, y que se le ofrecían como digamos, un servicio adicional. Indudablemente tú te casas por el ritual de tu iglesia católica o lo que fuere, y luego vas a ese lugar donde vas a celebrar tu boda con tus amigos, como todas las bodas del mundo mundial. Aquí en España, donde está el jamón, las gambas, el chuletón y la bandeja de postres, en otros países hay otras costumbres. Pero si a eso tú le agregas el tema del ritual, con los nativos que a su vez con la ropa típica vienen a verte y se plantean todos los elementos que vinculan a las personas desde el punto de vista de esta cultura, constituye una experiencia memorable para que no piensen los que están casados o los que tienen que casar. Esto fue un ejercicio de Design Thinking que hicimos en un restaurante vegetariano, un poco más que vegetariano porque era un restaurante gastrobotánico, como se denominan, y lo que crearon ellos como experiencia memorable es que el chef de ellos, que tenía una estrella Michelin, se sentaba en la mesa y cocinaba con ellos algo. Tenían la posibilidad de que ese chef viniera y cocinara contigo, o tú te acercaras a la cocina y cocinaras con él. Una cosa que normalmente no sucede en un restaurante, pero ellos lo tenían preparado de forma tal que la cocina tenía un pequeño ábside donde este señor podía compartir contigo la forma en la cual él preparaba este plato o este otro, te lo dejaba también preparar a ti. En el caso de una escuela de negocios, nosotros lo que desarrollamos como experiencia memorable fue el método del caso. El método del caso es algo conocido en Harvard de 1913. Todas las escuelas de negocios tienen casos. La gran mayoría de las escuelas de negocios tienen casos Harvard, que son historias muy interesantes, muy trabajadas por algún
profesor o profesora de la Universidad de Harvard con 50 páginas, 30 anexos y 3 o 4 preguntas inteligentísimas. Pero nosotros en este caso lo que creamos fueron casos del barrio. Cosas muy simples, nada de 50 páginas, 38 anexos y 5 preguntas inteligentes. No, no, no. Una descripción sencillita de una cosa puntual, de una empresa de aquí al lado, cuyo director o directora podían inclusive aparecer en el vídeo diciendo: a nosotros nos pasó esto y aquello, ¿cómo lo resolverías tú? Una cosa mucho más de andar por casa, que fue realmente impactante en ese programa del MBA. ONG Antidroga. Trabajamos con una organización no gubernamental en un país latinoamericano, y lo que, entre otras muchas cosas que estuvimos realizando en esa mañana con un equipo de gente interesantísima, porque eran todos voluntarios y voluntarias que trabajaban para reducir el consumo de drogas en la gente joven y sobre todo en las instituciones educativas, lo que descubrimos es que hacer un documental individual, un documental de las personas que son, en su momento fueron adictos y dejan de serlo, pero ese documental, ese elemento personal que la gente se llevaba o que tenía circulando allí en esta organización no gubernamental, que les daba una cierta, digamos, protagonismo y que al mismo tiempo era muy respetuoso, porque no era un documental donde mostraban: este señor estuvo muy mal en el pasado y ahora está bien, constituye una experiencia memorable. Constituye una experiencia memorable no solo para los ex, digamos, adictos, sino también para los profesores y profesoras que trabajaban allí. Esto lo hicimos en una escuela primaria en una zona en exclusión, una villa, como se conoce en Sudamérica el término, y nosotros decidimos crear una orquesta local. Esta es una solución que ya deja de ser una novedad en el mundo del design thinking, pero fue una novedad en este lugar porque no se había planteado nunca. El hecho de que las personas representaran una orquesta local, pero con instrumentos no convencionales. No es que íbamos a hacerle aprender viola da gamba a los chicos que estaban adentro de esa escuela primaria en zona de exclusión, sino que trabajamos con instrumentos muy sencillos, en parte hechos por sus padres o por ellos mismos, para poder, con la ayuda de un musicólogo profesional obviamente, representar algunos números. Esto no es de Latinoamérica, sino que es desde Europa, pero lo agregué ahí porque me pareció interesante. Para un centro de coworking, uno de estos espacios donde la gente alquila por un mes una oficina o porque se sienta ahí a llevar a cabo sus reuniones, creamos un experiment espacio. El experiment espacio es un lugar donde justamente la gente podía hacer no solamente design thinking, sino que realmente podía pasar el rato haciendo cosas que les divirtieran. Entonces había todo tipo de gamificación al servicio de los usuarios, instrumentos musicales silenciosos, o sea que tú podías ir ahí a experimentar con tu batería o con tu piano, pero de manera silenciosa. Un espacio orientado a los millennials, adentro de un espacio de coworking, donde la gente realmente podía tener un momento de expansión. Esto lo desarrollamos por un museo, en el cual organizamos un journey dentro del museo a la medida, porque lo que se hacía es que en cada uno de los diferentes elementos del museo la persona podía mostrar su interés apretando un botoncito, ¿no? Entonces, cuando la persona apretaba un botoncito o consultaba a través del touch screen lo que había dentro de esa, digamos, de esa cabina, de esa área, eso se generaba con un pequeño sistema, no voy a decir de inteligencia artificial, pero con un cierto nivel de sofisticación, se le organizaba a la persona un paseo por la ciudad o un paseo por el país a partir de lo que la persona viera con el museo. Entonces, se buscaban el itinerario y las referencias de forma tal que esa persona saliera con un plan de viaje de lo que había tocado y le había interesado. Esto para una empresa latinoamericana que tenía desarrollado, que tiene desarrollado la venta de café gourmet aquí en Europa, para en alguna medida diferenciar y generar una experiencia memorable para el usuario, decidimos agregar una carta del productor y de su familia, ¿no? O sea, todos conocemos a Juan Valdés de Colombia y hemos visto su foto y lo hemos visto con su burrito y demás. Bueno,
una versión Juan Valdés, pero mucho más personalizada, donde no solamente aparece el productor, sino que el productor escribe de puño y letra, con una caligrafía un poquito quebrada, una carta respecto de cómo él produce ese café, con algunas fotos y algunos comentarios de lo que también su familia en alguna medida contribuye, y eso va como un elemento adicional del café que la persona está bebiendo. Y el huerto solidario que tenemos aquí en España, pero que lo incluí porque lo vamos a replicar en Uruguay, es un proyecto de ecoagricultura biodinámica, ¿no? Ecoagricultura es la agricultura que no utiliza ningún tipo de fertilizante, ni de insecticida, ni de producto químico, y biodinámica es porque utiliza una serie de conceptos como para poder mantener el valor de la tierra a lo largo de la vida. Entonces, este proyecto del huerto de ecoagricultura biodinámica, que hicimos un ejercicio de design thinking en su momento, 4 años atrás, aportó la opinión una representante del ayuntamiento que tenía que dar en los espacios para hacer este proyecto de ecoagricultura, diciendo, ¿por qué no contratan a los jóvenes discapacitados de esta asociación, que a su vez ya tienen experiencia en jardinería? Y de golpe, esa idea de por qué no trabajamos con chicos discapacitados, y ya que estamos, ¿por qué no montamos un programa de formación para los discapacitados? Y ya que estamos, ¿por qué no hacemos un programa de salida profesional para los discapacitados? Se convirtió al final en el leitmotiv. Entonces, el producto que se hacía en este huerto, que era la idea original de los fundadores del huerto, era la mini hortaliza, ¿no? Esa mini zanahoria y esa mini calabacín, mini cebolla, etcétera, para los chefs que les gusta utilizar estas mini hortalizas sofisticadas, se convirtió, evolucionó a un proyecto solidario con la inclusión de jóvenes con discapacidad. Luego introdujimos también la posibilidad de que ciertas personas en zonas de exclusión, como por ejemplo los inmigrantes o los refugiados, también pudieran participar. ¿Cómo te cambia la idea original? Muchas veces una simple propuesta de alguien que tiene esa idea disruptiva, y que si la puedes seguir, y la puedes prototipar, y la puedes probar, y la puedes desarrollar, te conviertes en una experiencia memorable, porque sí es memorable que estos chefs, cuando muestran los platos que están haciendo, también le agregan el mensaje de que esto está no solamente interesante desde el punto de vista del producto en sí, su tamaño, sino que también está controlado por personas con una discapacidad, que al estar comiendo usted se está contribuyendo, bla, 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 el mensaje de la solidaridad presente en este tipo de trabajos. Y con esto yo quisiera hacer una pausa, de nuevo, en unos 5 minutitos, para que piensen si hay algún proyecto que tengan en mente y que nosotros podamos orientarlos a los objetivos de desarrollo sostenible, que es un poco mi propósito de esta década, 2020 en adelante. Yo la del 2010 se la dediqué al design thinking. Se la dediqué al design thinking porque me fui a Australia, aprendí, me volví un adicto y me dediqué a hacer solamente eso. Ahora me gustaría seguir haciendo design thinking, pero ya casi exclusivamente orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, en inglés, Sustainability Development Goals, SDG. Y les paso un aviso a los que les guste el tema de los SDG. Nuestro think tank, el think tank en el cual yo trabajo, se llama Green Transition Institute, está organizando una semana dedicada a los objetivos de desarrollo sostenible en la Universidad de Salamanca en octubre. Que si me permites, Nathan, voy a anunciar esto como una invitación, porque todos ustedes están invitados a participar en esta semana que vamos a hacer en la Universidad de Salamanca, y a su vez la vamos a hacer también online, utilizando Zoom, utilizando WhatsApp para los grupos de trabajo. Vamos fundamentalmente a aplicar Design Thinking a lo largo de la semana, del 18 al 24 de octubre, y vamos a centrarnos fundamentalmente en los SDG, los Sustainable Development Goals. Uno pone en Google SDG Week y lo encuentra. Y los dejo pensar por unos minutitos, y luego de eso, con lo que me cuente Nathan que han propuesto, voy a tratar de sugerir cómo podríamos enfocar
vuestras propuestas. Excelente, Ricardo. Muy interesante la aplicación del Design Thinking a un tema tan relevante para toda la humanidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Y también hay una tendencia de tener emprendimientos sociales, ¿no? Socialmente responsables. Y creo que va de la mano. O sea, no es exclusivo para instituciones públicas o sin fines de lucro, sino también para empresas y emprendedores. Eso es. Una pregunta, Ricardo. ¿Cuáles son la diferencia en el reto de hacer design thinking entre emprendimientos que todavía no están en el mercado y tienen equipos pequeños y presupuestos ajustados versus hacer design thinking en grandes organizaciones, ¿no? Que tienen ya procesos más estructurados, muchos más recursos, pero también una competencia con el día a día y el negocio en marcha? 8.000 euros. 8.000 euros. Cuando No. una empresa quiere hacer design thinking, se gasta 8.000 euros, trae un especialista, se monta todo un equipo para poder identificar las necesidades de los usuarios, se plantea un análisis de ese usuario con un par de semanas de organización, se hace un día entero y luego de eso existe la solución. Eso desde el punto de vista económico. En general, cuando un emprendedor quiere hacer su startup, normalmente trabaja en alguna incubadora, en algún organismo del Estado, en la propia universidad. Generalmente los que hacemos design thinking en esos lugares nunca cobramos. Entonces, normalmente el proceso es el mismo. Lo que pasa es que cuando tú estás creando una startup, estás imaginándote tu cliente. Y tienes que ir a buscarlo a la calle, y tienes que ver quién se presta para, y tienes que adivinarlo un poco. Mientras que si tú ya tienes una empresa creada, como cualquiera de las empresas donde hemos trabajado nosotros en estos últimos 10 años, tú ya sabes quién es el cliente, tu empresa sabe quién es el cliente, tu empresa cliente no sabe todo del cliente, sabe quién es el cliente pero no lo sabe todo. Entonces tú llegas y le dices, mira, para conocer un poquito más a tu cliente, con todo respeto, porque tú lo conoces muy bien, que lo tienes hace 20 años, pero a lo mejor no te has fijado en esto y esto, que lo pones ahora en esta entrevista y se la haces y luego vemos los resultados. Entonces, la diferencia es que una gran empresa puede pagar a un profesional para hacer un trabajo que dura bastante más, y cuando tú tienes una startup tienes que ser tú el emprendedor el que salga a la calle y le pregunte a la gente, dígame, ¿le gustaría a usted tener un servicio de esto online que usted en una app lo teclea y lo recibe en su casa? Es más difícil el ejercicio de comprender al cliente. No sé si contesté tu pregunta con esta comparación. Sí, en el reto del proceso. Y para complementar esa pregunta, ¿cuáles son las diferencias hacia adentro, ¿no? Mientras que un emprendedor está en ese proceso continuamente, en una empresa en marcha, quizás la gerencia general, la alta gerencia, está ocupada en el business as usual, ¿no? Y no Es un necesariamente están excelente involucrados en análisis. el design thinking. Es un excelente análisis y tú mismo lo has contestado. El emprendedor está ansioso de recibir ayuda para lo que le puede ayudar a orientar su empresa. La empresa que está en su día a día y tiene ya la historia de lo que funciona, cuando tú se lo vas a revolucionar, normalmente le cuesta y se resiste al cambio. Generalmente lo que nos ha ayudado, yo hablo de la experiencia nuestra en Green Transition Institute, en los casos en los cuales hemos trabajado con empresas, lo que siempre ayuda es que haya alguien que es un poco tu líder o digamos, tu apoyo dentro de la empresa, y que a lo mejor es alguien que ha hecho un máster y ha visto el design thinking y dijo, wow, esto puede venirle muy bien a mi empresa. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, la empresa está en un proceso de transformación y cambio. Entonces, con solamente leer un poquitito se da cuenta que el design thinking lo puede ayudar en ese proceso de transformación y cambio. Tercera posibilidad, la empresa tiene un consultor que está colaborando con ella a lo largo de otras áreas, está imponiendo un sistema de digitalización y transformación digital en la empresa, y entonces le sugiere a ese directivo, a ese equipo directivo, esto tal vez los podría ayudar porque un proceso de digitalización
exige una transformación importante en las personas, en el cliente, en los procesos, en los proveedores, pim, pum, pam, y el design thinking ayuda para eso. Esos son los impulsores. Y también están los altos directivos que están en la última y dicen, caramba, si todas las grandes empresas están usando design thinking y se meten en el Fortune 500 y se da cuenta que el 80% de las 100 empresas más importantes del mundo usan design thinking, bueno, yo también, ¿por qué? Porque yo, Pepe, no voy a utilizarlo si el 80% de estos señores de la Fortune lo están utilizando. Eso es un poco, no sé si respondo tu pregunta. Y son los distintos vehículos, avenidas por las que llega esa inquietud Distintos y prescriptores. recibe más o menor espacio, Distintos ¿no? prescriptores. Pero si no tienes un prescriptor es muy, muy difícil. Se puede hacer un trabajo, pero lo importante es que ese trabajo quede y luego se rentabilice. Si eso es un ejercicio bonito de un día entero que la pasaron bomba los participantes y nada más, indudablemente no se cumple el propósito. De acuerdo. Primera pregunta, Ricardo. Venga. ¿Cómo migrar el design thinking para generar conciencia y promover valores? ¿Hay alguna bibliografía al respecto entre design thinking, conciencia, valores, a raíz de los objetivos de desarrollo sostenible que nos planteas como retos? Bueno, no hay que yo recuerde, pero yo tampoco he leído todo lo que hay sobre el mundo del design thinking. No hay un design thinking aplicado a valores per se. Hay ejercicios de design thinking alrededor de valores, normalmente de instituciones educativas y de instituciones religiosas. Yo creo que el objetivo de desarrollo sostenible per se establece un valor. Tú tomas cualquiera de los que está aquí, un número cualquiera, al azar, en el cual uno dice, yo estoy buscando vida submarina. Entonces, cuando tú profundizas en lo que dice las Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, te dan las herramientas como para poder entender en qué sentido tienes que trabajar hacia la vida submarina. Cuando luego te metes en los indicadores que propone la propia Naciones Unidas, y cada uno de los países que están aquí representados, Argentina, Perú, España, Alemania, tiene sus propios indicadores para las empresas. Cuando tú profundizas en lo que dicen las Naciones Unidas y profundizas en lo que dicen los indicadores, ya tienes suficientes elementos de referencia para trabajar hacia ellos en el design thinking. No creo que se necesite un statement de valor. No sé si contesta en parte la pregunta de la persona que la formuló. Espero que sí. Sí, Ricardo, yo creo que sí. Otra pregunta. ¿Qué recomendación daría en esta fase de explorar con los posibles clientes nuestra idea sin riesgo de desanimar al cliente o tener un impacto negativo sobre nuestra idea y nuestra empresa, ¿no? Bueno, primero tendría que ver cuál es la empresa que lo plantea, cuál es el tipo de cliente. De cualquier forma, es una excelente pregunta porque sí me obliga a decir algo importantísimo. Y es que cuando tú vas a ver un cliente, o cuando le pides a un cliente que participe en un ejercicio de design thinking, tú tienes que darle una pequeña tutoría, un pequeño tutorial de lo que es el design thinking y mostrarle estos elementos que yo mostré en este cuadrito, donde uno dice, nos podemos equivocar, aprendemos del error, es muy rápido, tenemos que cambiar la forma de pensar, etcétera, etcétera. Hay que empapar al cliente en esa situación en la cual él tiene o ella tiene que entender que esto es un experimento. Y yo creo que esa es la manera de mitigar lo que el cliente pueda pensar. De cualquier forma, los clientes a los cuales tenemos nosotros que invitar al ejercicio de design thinking son los clientes que estén más dispuestos a esa mentalidad abierta. Los otros los reservamos para conocer y para profundizar en su necesidad y en su interés, pero no para invitarlos a un ejercicio de este tipo, digamos, un poquitito surrealista. Para los ¿Cómo clientes. hacemos esa distinción? ¿Cómo lo seleccionamos? Bueno, si conocemos al cliente, si no conocemos al cliente, lo conocemos a través de esas entrevistas. Si nos parece que ese cliente puede, en alguna medida, alterarse respecto de nuestro producto o servicio, es cuestión de ver cómo se hace la entrevista para no alterarlo, para no plantearle dudas, para no crear inseguridades o para que no se antagonice con nosotros. A partir de ese conocimiento de los clientes, hacemos una segunda ronda de entrevistas en la cual profundizamos un poco más. Todo pasa por el arte de la entrevista. La ida y la identificación pasa
por el arte de la entrevista que cualquier especialista de marketing y cualquier sociólogo conoce muy bien. No necesitamos tampoco traer ninguna ciencia infusa, pero tiene que ser un profesional de marketing o un sociólogo el que redacte esas 10 preguntas, 10, no 150, 10, para poder tener una primera semblanza del cliente. Y después vendrán las otras 10. Esto me da pie a decir que muchas veces el proceso de investigación, donde identificamos al cliente y sus necesidades, es un proceso también iterativo que a veces lleva 2 o 3 o 4 encuestas sucesivas, a veces no con el mismo, pero sí 2 o 3 o 4 para poder tener una primera semblanza con algunos temas que quedaron en duda, hacemos la segunda entrevista y así sucesivamente. Una técnica de marketing muy habitual, muy habitual. Perfecto, Ricardo. Otra pregunta, esta vez desde el mundo científico. Como innovadores y científicos, muchas veces estamos preocupados en la parte técnica y hemos perdido de vista a las empresas y los consumidores. ¿Cómo podríamos utilizar el Design Thinking para aproximarnos a estos dos grupos de clientes, ¿no? Tanto los consumidores como las empresas, siendo nosotros innovadores e investigadores independientes? Yo creo que hay que juntar esos talentos. Hay que juntar el talento del innovador, hay que juntar el talento del científico, hay que juntar el talento del manager, hay que juntar el talento del que mira por el dinero, porque todo esto en alguna medida tiene que redundar en un incremento de los ingresos. En general, está muy bien todo lo que tiene que ver con la beneficencia, pero al final tiene que haber alguien que mira los números. Lo ideal de esto es que nosotros creemos ese trabajo de coworking entre los especialistas de un lado y del otro. En el medio, si me permiten agregar una sugerencia, habría que traer también especialistas de la tecnología, porque hoy en día es casi imposible pensar en nada que no esté vinculado con las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre viene bien traer a alguien que es el que va a decir, uy, y si creáramos una app, uy, y si hiciéramos un análisis de esto. Pero acá lo importante es el coworking, como lo dijo en la primera transparencia que presenté este señor Kim Brown, ¿no? O sea, trabajo colaborativo. Espero haber contestado la pregunta. Totalmente, ¿no? O sea, yo creo que este innovador, investigador, tiene que generar un ecosistema, ¿no? Y esa tiene que ser parte de su labor. No solamente hacer ciencia es suficiente, sino que necesita los aliados para llevar esto a buen puerto y darle sostenibilidad. Última pregunta, Ricardo, sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. Educación de calidad, sí, sí, importantísimo. La pandemia nos ha movido, nos ha hecho migrar a un sistema de teleeducación forzoso y masivo, que ha generado distintos resultados, algunos más exitosos, dependiendo de las capacidades de las familias, de las edades de los alumnos y del contexto social, y en otros casos menos exitoso. ¿Cómo crees que las instituciones educativas en general tendrían que utilizar esta experiencia para sus proyectos de Design Thinking pensando en mejorar la calidad de la educación para todos, no solo para algunos? Estupenda última pregunta y que sí abre un debate muy grande respecto del fenómeno de la educación, la variación de la educación como resultado del COVID, los nuevos descubrimientos a partir de la formación online, la buena, regular o mala aplicación de la educación online por las instituciones educativas, la alta, media o baja preparación de los profesionales de la educación para poder transmitir información y poder enseñar con esta metodología. Y si yo tuviera que sugerirle a una institución educativa con las cuales he trabajado mucho, tengo muchos casos de instituciones educativas donde hemos hecho Design Thinking para diferentes cosas. Yo creo que es una excelente oportunidad de aplicar Design Thinking para descubrir el nuevo modelo de enseñanza de la institución X, Y, Z en las asignaturas A, B o C. Porque todo cambia. No es lo mismo enseñar historia online que enseñar matemática aplicada online. No es lo mismo enseñarle a niños de 6 años online que a chicos que tienen 17 o alumnos universitarios de 22. Normalmente los pequeños
encajan, aceptan, incorporan eso muchísimo mejor. Nosotros hemos hecho ejercicios de design thinking fundamentalmente para empujar objetivos de desarrollo sostenible con niños de 10, 11, 12 años, inclusive de 7 años. Y ha resultado maravilloso. Ha resultado maravilloso porque hacíamos estos ejercicios con a veces cientos de niños en un aula magna y les decíamos, bueno chicos, hoy vamos a trabajar sobre 2 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la protección de los bosques y con la protección de la vida submarina. Y lógicamente adaptamos al lenguaje de los niños y creamos una historia para que sintieran lo que era ese usuario, que en este caso era el árbol, era el delfín. El resultado absolutamente espectacular. Mejores propuestas de niños de 10 años, y lo ven en nuestra página web porque lo tenemos ahí, varias de las fotos que hemos sacado de esos niños, y con los alumnos del MBA. Impresionante el encaje que tienen los niños. Ahora, lo que pasa es que hay que utilizar la tecnología adecuada, la formación de los profesores adecuada, la carga de trabajo adecuada, y yo creo que esas cosas, salvo que la escuela o la universidad lo tuviera planeado de antemano, que muy pocas lo han tenido, por lo que yo entiendo y por lo que yo estoy viendo, eso indudablemente hay que rehacerlo. El design thinking es una oportunidad excelente para rehacerlo, porque es una forma en la cual van a participar profesores, tecnólogos, la gente del departamento de informática, los padres, los niños, y entre todos crear un poco lo que puede ser ese 2021 blending, ¿no? O sea, presencial, online. Tal vez se puede volver a los colegios, tal vez hay que volver con una serie de medidas, de restricciones que a lo mejor nos convierten en más difíciles, pero la educación online está para quedarse ahora. Yo creo que hay que hacerla quedar con un proceso y con un protocolo de formación que es bastante sofisticado. Yo tuve la suerte de trabajar 4 años como director de Knowledge Technologies en el Instituto de Empresas cuando decidieron crear el e-learning, que es un poco esa formación. O sea que tuve la oportunidad de pasar 4 años trabajando con mucha gente para poner en marcha estos programas. Y lo único que puedo decir como resultado de esa experiencia es que definitivamente, si sabes hacerlo bien, el nivel de interés y el nivel de aprendizaje del online puede llegar a ser superior al del presencial. Pero para llegar a ese espacio tienes que entender la P de la persona, la P del protocolo, la P de la plataforma y la P del profesor. Y esas 4 P dan muchísimo trabajo. Bueno, totalmente, Ricardo. Además, esta pregunta creo que es complicada. sí, además la educación virtual atiende uno de los grandes retos que no se puede atender en la educación presencial, que es respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. No todos los alumnos aprendemos a la misma velocidad ni de la misma manera, y cuando tenemos educación online existe la posibilidad de que cada uno vaya a su propio ritmo, a veces más rápido, a veces repasando más, y se pueda complementar. Entonces coincido contigo en que esto ha venido para quedarse y para llegar a un nivel de servicio superior al que teníamos previamente, ¿no? Seguro, seguro. Muy bien. Fantástico, Bueno, Ricardo. Yo quisiera agradecer a todos los participantes por acompañarnos. Estoy seguro que luego de hoy el interés de todos y el entusiasmo por el Emotional Design Thinking y la generación de experiencias memorables se ha incrementado gracias a tu fanatismo y a tu presentación. Muchas gracias, Ricardo. espero que se logre. Gracias a todos. Gracias a ti, Nathan. Y me quedo a disposición para quien quiera seguir charlando de este tema cuando quiera. Por supuesto, mantengamos el contacto. Un fuerte abrazo y disfruta del verano. Muchas gracias.